Mi novia me prohibió ir a las vacaciones familiares, porque planeaban que me engañara con su ex. Conocí a Selena hace 8 años, en un evento de la empresa. No fue nada especial al principio, al menos no de esa forma. Coincidimos trabajando durante unos meses y la relación fue estrictamente profesional. Ella estaba saliendo con su mejor amigo de la infancia, yo veía a alguien de manera casual, y ambos parecíamos tener claro dónde estaban los límites. Nos llevábamos bien, conversábamos de vez en cuando y, como suele pasar hoy en día, nos seguimos en redes sociales cuando ese proyecto terminó. Nada más. 2 años después, el destino volvió a cruzarnos. Otra vez trabajando juntos, otra vez compartiendo horarios, reuniones, cafés rápidos entre pendientes. Esta vez, Selena estaba soltera. Su relación había terminado porque él se había ido al extranjero a hacer un posgrado y decidió quedarse allá. Yo también estaba solo. No fue inmediato, ni forzado. Simplemente, después de varios meses de trabajar codo a codo, una conversación se alargó más de lo normal, luego vino una salida y después otra. Cuando la invité formalmente a salir y dijo que sí, sentí que todo encajaba con una naturalidad extraña. Poco después cambié de trabajo. Mi empresa tenía reglas estrictas sobre relaciones entre empleados y no quise arriesgar nada. Además, lo nuestro ya no era un juego. Con el tiempo, la relación creció sin sobresaltos. 5 años juntos no pasan por casualidad. 4 de esos años viviendo bajo el mismo techo, compartiendo rutinas, gastos, planes, silencios y discusiones pequeñas que nunca llegaron a romper nada. No era una relación perfecta, pero era sólida. O al menos eso creía. Conocí a su familia y ella conoció a la mía. En casa de mis padres siempre fue bienvenida desde el primer momento. La trataban como parte de la familia, sin reservas, sin condiciones. Con los padres de Selena, en cambio, siempre hubo una distancia difícil de explicar. Eran correctos, educados, pero fríos. Nunca hostiles, nunca cercanos. Yo sentía que ocupaba un lugar incómodo, como si estuviera siempre de visita, incluso después de años. Ellos tenían una tradición muy marcada, todos los años se iban de vacaciones una semana, solo la familia inmediata. Selena hablaba de ese viaje con una ilusión casi infantil. Era algo sagrado para ellos, una costumbre que habían mantenido desde que ella y sus hermanos eran pequeños. Aunque no siempre habían tenido buena situación económica, su padre se las arreglaba para que ese viaje nunca faltara. Lo siguieron haciendo incluso cuando los hijos crecieron, se mudaron y armaron sus propias vidas. Siempre me dijeron que no se permitían parejas en ese viaje. Novios y novias quedaban fuera, sin excepciones. Durante años acepté eso sin problema. De hecho, ni siquiera lo cuestioné. Era su espacio familiar, su momento. Yo me quedaba en casa, seguía con mi rutina, y ella desaparecía una semana completa, feliz, enfocada solo en ellos. No me molestaba. O al menos eso pensaba. Pero con el tiempo, algo empezó a incomodarme. Nuestra relación ya no estaba en una etapa inicial. Hablábamos de futuro, de compromiso, de dinero, de proyectos reales. No habíamos formalizado con una boda, pero no éramos improvisados. Y aún así, cada año, cuando llegaba ese viaje, yo seguía quedando fuera como si no existiera. Como si después de 5 años aún fuera un extraño. No entendía en qué punto se suponía que dejaba de ser el novio para convertirme en algo más. Ni cuando eso iba a suceder. Esa pregunta empezó a rondarme la cabeza sin darme cuenta de que pronto iba a cambiarlo todo. Una semana después, Selena me llevó al aniversario de bodas de sus padres. Era una reunión familiar pequeña, pero importante para ellos. Desde que llegamos, noté el ambiente de siempre, cordial, correcto, distante. Nada fuera de lo habitual. Durante la cena, el tema inevitable salió a la mesa. El próximo viaje familiar. Todos hablaban de eso con entusiasmo, comentando fechas, lugares, anécdotas de años anteriores. Yo escuchaba en silencio, pero algo me llamó la atención. Cada vez que preguntaba algún detalle, las respuestas eran vagas, incompletas, como si midieran cada palabra. Especialmente su hermana, que parecía esquivar mis preguntas con una sonrisa tensa. No era paranoia, era evidente que había información que no estaban compartiendo conmigo. En un momento, casi de manera automática, pregunté si podía unirme este año. No fue una exigencia, ni una propuesta formal. Solo una pregunta casual, lanzada sin dramatismo. La reacción fue inmediata y unánime. No. Todos al mismo tiempo, como si lo hubieran ensayado. El silencio que siguió fue incómodo, denso. Sentí la vergüenza subirme por el cuerpo. El padre de Selena intentó suavizarlo al notar mi expresión. Dijo que no lo tomara a mal,
que aún no habíamos hecho la relación oficial. Que hoy en día las relaciones no duran y que no querían comprometer una tradición familiar por algo que podría no ser definitivo. Entendí el mensaje, pero no la lógica. ¿Qué daño podía hacer que fuera una vez? No se trataba de secretos de estado ni de rituales extraños. Era un viaje. Mientras esto ocurría, Selena estaba en la cocina. Cuando regresó, su hermana le dijo, con una expresión que me resultó molesta, que yo había preguntado si podía ir al viaje. La reacción de Selena fue peor que la de sus padres. Me miró como si hubiera cruzado una línea imperdonable. Como si hubiera hecho algo fuera de lugar. Intenté explicarme. Le dije que solo había preguntado, que no estaba exigiendo nada, que fue algo casual. Ella no quiso escucharlo. Me dijo, sin rodeos, que no podía ir. Que ese viaje era solo para la familia y que yo aún no formaba parte de ella. Escuchar eso de sus padres ya había sido incómodo, pero oírlo de ella fue distinto. Más profundo. Más hiriente. 5 años juntos, 4 viviendo juntos, hablando de un futuro en común, y aún así no era familia para ella. Me quedé callado. No vi sentido en discutir en ese momento. Nunca le habría dicho algo así, y mis padres jamás la habían tratado como alguien ajeno. Para ellos, Selena había sido familia desde el principio. De regreso a casa, la tensión era evidente. Ella quiso hablar del tema y me reprochó haber arruinado la cena con mi actitud. Dijo que puse mala cara toda la noche. No entendía qué esperaba. Que sonriera después de que me dejaron claro, una vez más, que no pertenecía a su mundo. La discusión fue inevitable. Ella estaba molesta, yo también. Le dije que me sentía excluido, que no se trataba del viaje en sí, sino de la forma en que me trataban. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Ese viaje, esa tradición, siempre había tenido algo extraño. Demasiado hermetismo para algo tan simple. Le pregunté qué era lo que protegían con tanto celo. Ella, para mi sorpresa, se calmó y me explicó que era un tiempo familiar no negociable, que no querían que las parejas desviaran la atención de sus padres. Según ella, era solo una semana en la que se dedicaban exclusivamente unos a otros. Para tranquilizarme, agregó que el novio de su hermana tampoco podía ir. Eso no ayudó. Su hermana nunca había tenido una relación estable, y compararme con sus relaciones pasajeras me pareció injusto. La discusión se volvió más fuerte, más personal. No quise seguir hablando y me fui a la cama con la sensación de que algo no cuadraba. Por primera vez, el viaje dejó de parecer una tradición inocente y empezó a sentirse como una frontera que nunca iba a cruzar. Los 2 días siguientes fueron un silencio incómodo. Vivíamos en el mismo espacio, pero apenas nos hablábamos. Selena intentó varias veces retomar la conversación, pero yo no tenía ánimo. No porque no quisiera resolverlo, sino porque sentía que ya había dicho todo. Lo que me dolía no era el viaje, era la forma en que me habían dejado claro que no pertenecía a su mundo. Empecé a repasar mentalmente situaciones pasadas que antes no me habían parecido importantes. Reuniones familiares donde yo estaba, pero no del todo. Comentarios sueltos, decisiones que se tomaban sin contar conmigo. Siempre había una línea invisible que no podía cruzar. 5 años juntos y seguía estando afuera. Había algo más que me molestaba, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había enfrentado de lleno. Los padres de su ex. La familia de Selena y la de él habían sido amigas durante décadas, y eso no era un secreto. Lo extraño era lo presentes que seguían estando. Los veía en cumpleaños, barbacoas, cenas de Navidad, bodas de primos, reuniones improvisadas de fin de semana. Estaban en todo. Más de lo que yo lo estaba. Cada vez que los veía, sentía una incomodidad difícil de explicar. No era celos directos, era la sensación de estar ocupando un lugar que no me correspondía del todo. Selena siempre me decía que su pasado estaba cerrado, que su familia simplemente seguía siendo amiga de los padres de su ex, y que eso no tenía nada que ver con ella. Durante años lo acepté, en parte porque su ex estaba fuera del país y nunca aparecía en esos eventos. Pero ahora todo se sentía distinto. No me gustaba la idea de que Selena pasara tiempo con los padres de su ex, de que compartieran espacios familiares tan íntimos. Me parecía extraño, poco sano. Como si esa relación nunca hubiera terminado del todo. Cuando intenté hablarlo con ella, lo desestimó. Me llamó ridículo, paranoico. Dijo que estaba exagerando, que era solo un viaje y que no debía hacer un drama por algo tan simple. Eso fue lo que más me molestó. Yo solo había hecho una pregunta y todos habían reaccionado como si hubiera cometido una ofensa grave. Me aseguraba que no tenía nada de qué preocuparme, pero cada palabra que decía conseguía el efecto contrario.
Empecé a sentir que me estaban manipulando, que había algo que no querían que supiera. Esa noche, Selena se fue a bañar y dejó el teléfono sobre la mesa. No tenía mis huellas registradas, pero después de varios intentos logré adivinar el patrón. No me enorgullece haber hecho eso. Nunca me había visto revisando el celular de una pareja. Pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Fui directo al grupo familiar. Quería ver qué se habían dicho después de la discusión por el viaje. Ahí estaba todo. Selena les había contado que yo quería ir, y la reacción fue inmediata. Su madre escribió que tenían que detenerme, que no podía ir, que iba a arruinarlo todo. Esa frase se me quedó grabada. Selena respondió que yo me estaba convirtiendo en una molestia, que si seguía así quizás tendría que terminar conmigo. Su hermana respondió celebrándolo, con varios emoticones que no entendí del todo. Luego Selena escribió que no podía hacerlo, que era feliz conmigo. Y su padre contestó algo que no entendí en ese momento, que había prometido intentarlo y que tomara una decisión después del viaje. No entendía nada. La conversación no tenía sentido. Hice capturas de todo para revisarlo después. Antes de salir del chat, algo más llamó mi atención. Su hermana había compartido el itinerario del viaje. Lo reenvié a mi teléfono sin pensarlo demasiado. Revisé su galería, correos y otras carpetas, pero no encontré nada más. Borré cualquier rastro de haber tocado el teléfono y lo dejé donde estaba. Más tarde, cuando Selena ya dormía, abrí el archivo del itinerario. Ahí fue cuando todo encajó de la peor manera posible. La reserva del hotel mostraba 5 habitaciones. Una para los padres de Selena. Una para ella. Una para su hermana. Una para Diego. Y una más para los padres de él. No era un viaje solo familiar. Su ex iba a estar ahí. Sus padres también. Todos sabían. Todos menos yo. En ese momento, cualquier duda que tenía se disipó. No me estaban excluyendo por una tradición. Me estaban excluyendo porque sobraba. Porque ese viaje no era para mí. Y porque lo que planeaban hacer ahí no podía hacerse con mi presencia. No grité. No la desperté. No confronté a nadie. Cerré el teléfono, me quedé sentado en la cama y sentí como algo dentro de mí se apagaba. No fue rabia inmediata, fue una calma extraña. En ese instante supe que la relación había terminado, aunque todavía convivíamos bajo el mismo techo. Entendí que ese viaje no era una coincidencia ni una tradición inocente. Era un escenario cuidadosamente preparado. Su ex iba a estar ahí, sus padres lo sabían, su familia lo apoyaba y yo sobraba. No había regla alguna sobre compromisos, esa regla solo existía para mí. No importaba si ya me había engañado o si pensaban hacerlo durante el viaje. La traición ya estaba consumada. Quise irme de inmediato, pero decidí no hacerlo. Parte de mí quería desaparecer, otra parte necesitaba cerrar esto a mi manera. No para hacer un escándalo, sino para no volver a sentirme usado. Durante los días siguientes fingí normalidad lo mejor que pude. No era fácil. Ver su cara me generaba rechazo. Cada gesto, cada palabra cariñosa sonaba falsa. Seguíamos discutiendo por el tema del viaje, lo cual me facilitó mantener cierta distancia emocional. Yo ya estaba fuera, aunque ella no lo supiera. No le reclamé nada. No mencioné lo que había visto. Guardé silencio y empecé a planear mi salida. Al día siguiente de una de nuestras discusiones, Selena se fue a trabajar. En cuanto cerró la puerta, empecé a empacar. No fue impulsivo. Tomé solo lo necesario y lo llevé a un hotel. No sentí tristeza, solo alivio. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Le envié un mensaje diciéndole que me había salido un viaje de trabajo de una semana y que así podría disfrutar tranquila de sus vacaciones familiares. Apenas lo cuestionó. Me respondió con un mensaje de voz lleno de cariño, como si nada estuviera mal. Fue irónico escuchar tanto amor cuando sabía lo que estaba pasando. Viví en el hotel hasta que ella se fue de viaje. En cuanto supe que estaba en el aeropuerto, regresé al departamento, empaqué el resto de mis cosas y las guardé en un almacén. Luego volví al hotel. El lugar quedó vacío. Tal como debía ser. Durante los primeros días de su viaje, casi no supe de ella. Algún mensaje corto, automático. Nada más. Al cuarto día, seguía sin llamarme. Fue recién al quinto día cuando todo cambió. Me envió un mensaje largo, emocional, diciendo cuánto me amaba, que no veía la hora de casarse conmigo, de tener hijos, de construir una vida juntos. Después de eso vinieron las llamadas. Muchas. Mensajes uno tras otro, llenos de palabras bonitas que ya no significaban nada para mí.
Ignoré todo. No sentía nada. Ni rabia, ni pena. Solo distancia. El sexto día recibí una llamada de pánico. No contesté. Poco después, un mensaje de voz. Estaba en casa. Preguntaba dónde estaba yo. Dónde estaban todas mis cosas. Había vuelto antes de tiempo y encontró el departamento vacío. No respondí de inmediato. Dejé que pasaran las llamadas, los mensajes, el tono desesperado subiendo con cada intento. Cuando por fin contesté, fue con una sola frase, le dije que había dejado algo para ella sobre el mostrador de la cocina. No era una carta de despedida. Tampoco una explicación. Era un aviso de demanda. Un documento sencillo, frío, donde había listado cada gasto que había asumido durante la relación, regalos, joyas, viajes, su parte del alquiler, servicios de varios meses. Incluso cosas pequeñas que nunca habría mencionado en otro contexto. No porque creyera que pudiera reclamarlo legalmente, sino porque quería que entendiera el peso de todo lo que había dado mientras ella decidía si yo era suficiente. Incluye una nota corta. Le dije que quizá podía pedirle ayuda a Diego, que estaba seguro de que no le molestaría. Nada más. Pasó un rato largo antes de que llegara su siguiente mensaje. Cuando lo hizo, era un audio lleno de llanto. Me pedía una oportunidad para explicarse, repetía que no era lo que yo pensaba, que todo tenía una razón. Escuché el mensaje completo una sola vez. No sentí satisfacción, pero tampoco culpa. Le respondí que saldara la deuda si le quedaba un mínimo de respeto por sí misma. Sabía que no podía exigir ese dinero por la vía legal, pero emocionalmente sí. Siempre había presumido de ser una mujer independiente, capaz de pagar sus cuentas. Bien. Era el momento de demostrarlo. Me rogó que la escuchara al menos una vez antes de tomar una decisión definitiva. La bloqueé. Le dejé claro que, a partir de ese momento, solo atendería correos relacionados con el dinero que me debía. Que lo nuestro ya no era una relación sentimental y que, si acaso, podía manejarse como algo estrictamente práctico. Una semana después, me escribió un correo diciendo que no podía pagar todo de una vez, que necesitaba tiempo. Le respondí que quizá debía trabajar más horas o buscar un mejor empleo. Que tantas vacaciones no le habían hecho bien a su carrera. Después de eso, silencio. 2 días más tarde, el dinero llegó. Todo. Cada centavo. Ver esa transferencia me produjo una sensación extraña. No era felicidad, era cierre. De pronto tenía más dinero del que esperaba y una claridad que no había tenido en años. Con eso decidí algo para mí. Me iba a ir de vacaciones. No unas vacaciones improvisadas, ni un escape barato. Me iba a las Maldivas. Una semana en un resort privado, lejos de todo, lejos de ella, lejos de su familia. Un viaje solo mío. Sin mentiras, sin exclusiones, sin silencios incómodos. El viaje aún estaba a un mes de distancia. No podía pagar un pasaje de último momento, pero no tenía prisa. Sabía que ella esperaba que, después de devolverme el dinero, aceptara hablar. Tal vez creía que eso me ablandaría. Nunca le prometí nada. Solo dejé que sacara sus propias conclusiones. No estaba orgulloso de todo lo que dije o hice. Pero tampoco me arrepentía. No era alguien que maltratara por placer, pero tampoco alguien que se quedara callado aceptando humillaciones. Ella no había sido una santa, y yo no pensaba cargar con toda la culpa. Mientras contaba los días para mi viaje, entendí que, aunque todo había empezado con una simple pregunta en una cena, lo que se había roto llevaba mucho más tiempo resquebrajándose. Cuando regresé de mis vacaciones, pensé que ese capítulo estaba cerrado. Había vuelto descansado, con la cabeza más clara y con la sensación de haber recuperado algo que había perdido durante esos últimos meses. Me equivoqué. Un par de días después, apareció en mi oficina. No avisó, no llamó antes. Simplemente estaba ahí. Al verla sentí una mezcla rara de sorpresa y cansancio. Quise pedirle que se fuera, pero me suplicó que le diera unos minutos. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que tenía que confesar algo. Pensé que quizás esa conversación serviría para cerrar todo de una vez, así que acepté. Me contó primero cómo había logrado pagar el dinero. Había pedido un préstamo porque no tenía suficiente, menos después de costear el viaje. No me importó demasiado. Lo relevante vino después. Me dijo que su ex había regresado al país hacía un tiempo, exitoso, con una carrera armada, exactamente el tipo de hombre que sus padres siempre habían querido para ella. Según Selena, fueron ellos quienes empezaron a insistirle para que lo considerara de nuevo. El viaje, finalmente, no había sido solo una tradición familiar.
Lo organizaron para que ella pudiera pensar, para que aclarara sus sentimientos y decidiera entre él y yo. Todos estaban de acuerdo en que lo mejor para ella era volver con su ex. Sus familias eran amigas, se conocían de toda la vida, y para ellos yo siempre había sido solo una solución temporal mientras él estaba lejos. Mientras hablaba, algo dentro de mí se acomodaba. Todo encajaba. Me dijo que no quería lastimarme, que nunca fue su intención engañarme, que la habían presionado. Yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que entendía una cosa muy simple: podía estar con quien quisiera, eso nunca estuvo en discusión. Lo que no tenía derecho a hacer era mentirme y jugar conmigo. Intentó convencerse a sí misma diciéndome que no había pasado nada. Que no se habían acostado. Que solo habían hablado, que intentaron ver si podían reavivar lo suyo. Se quedó callada unos segundos y luego agregó que, como mucho, había sido un beso. Que durante todo el viaje pensó en mí, que se dio cuenta de cuánto me amaba. No pude evitar reírme. Le pregunté si hablaba en serio. Se fue de vacaciones con su ex, planeado por su familia, y pretendía que creyera que no había pasado nada. Entonces me confesó lo que realmente había cambiado todo para ella. El quinto día del viaje descubrió a su hermana besándose con Diego. Eso fue lo que la descolocó. Eso fue lo que provocó el mensaje desesperado, las declaraciones de amor, las promesas de matrimonio. No fue amor. Fue pánico. Se dio cuenta de que su primera opción ya no estaba disponible y quiso asegurar la segunda. Yo. Me explicó que su ex le había prometido serle fiel una vez que ella terminara conmigo. Hasta entonces, tenía necesidades que su hermana estaba cubriendo. Lo dijo como si fuera algo lógico. Como si en su familia los límites funcionaran distinto. Su hermana, además, tenía novio en ese momento. Un detalle que, según ella, no era tan importante. La miré y le pregunté si de verdad esperaba que después de todo eso yo considerara volver. Me pidió otra oportunidad por los 5 años juntos. Le pregunté si había honrado la relación. Si lo hubiera hecho, me habría contado desde el primer momento lo que sus padres estaban planeando. No después. No cuando ya todo estaba hecho. Me dijo que había sido manipulada. Le pregunté si tenía 5 años. No era una niña. Había tomado decisiones conscientes. Yo ya había tomado la mía. Lloró, me pidió que olvidara todo, que empezáramos de nuevo. Le dije que era demasiado tarde. Ese barco ya había zarpado. Necesitaba volver al trabajo. Eso fue todo. Cuando se fue, entendí que no quería volver conmigo por amor, sino porque ya no tenía a nadie más. Después de esa conversación, pensé que no habría más capítulos. Me equivoqué otra vez. Poco tiempo después, contacté al novio de la hermana de Selena. No lo hice por venganza ni por morbo. Simplemente sentí que tenía derecho a saber en qué clase de situación estaba metido. Le conté todo con calma, sin adornos. El viaje, el ex, los besos, el silencio. Me escuchó en silencio y, cuando terminé, me dijo que siempre le había parecido extraño lo hermético que era ese viaje familiar. Incluso bromeó con la idea del culto, algo que yo mismo había pensado en algún momento. Ahora la razón era evidente. Me agradeció por decirle la verdad y dijo que iba a terminar la relación de inmediato. Le deseé suerte. Le dije que corriera tan rápido como pudiera. No sabía qué iba a pasar con él, pero salir de esa familia era, como mínimo, una oportunidad para vivir mejor. Además, la hermana de Selena nunca había mantenido una relación demasiado tiempo. Unas semanas después, ese mismo hombre me llamó. Me contó que la hermana de Selena y Diego ya estaban saliendo oficialmente. Todo había avanzado rápido, casi con una naturalidad inquietante. No pude evitar reírme al escucharlo. No de él, sino de lo retorcido de toda la situación. Me pregunté si los padres de Selena estaban felices o furiosos. Nunca lo sabré. Lo único que supe, por amigos en común, fue que Selena no estaba bien. De tener 2 opciones pasó a no tener ninguna. Su familia parecía encantada con Diego, ahora integrado sin problemas. Vi una foto que circuló en redes, los padres, la hermana y Diego, todos sonriendo. Selena no aparecía en ninguna. En ninguna foto, en ninguna publicación. Pensé que esa imagen lo decía todo. Los padres felices, la hermana con su nueva relación y Selena fuera del cuadro. Tal vez por primera vez entendió lo que se siente ser excluido. Hoy, mirando hacia atrás, sé que todo empezó con una pregunta en una cena. Una pregunta que parecía pequeña, pero que destapó una mentira enorme. Si no hubiera preguntado, quizás habría seguido ahí, creyendo que era parte de algo que nunca me quiso dentro.
No me considero una víctima perfecta ni un héroe. Dije cosas duras, tomé decisiones frías. Pero tampoco soy el tipo de hombre que acepta migajas emocionales. Perderla no fue una tragedia. Fue una liberación. Ese fue el final de mi historia con Selena y su familia. La familia que pensé que era un culto. Al final, no lo era. Era algo peor. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.